Al carajo con la enfermedad. Hoy aprendemos varios puntos sobre la enfermedad y le damos una luz, de verdad que sí, le damos una luz a aquellas personas que se sienten enfermas, que tienen la percepción de la enfermedad de su alrededor para que ustedes mismos se den cuenta y lo cambien. Es muy fácil, de verdad que sí, es muy fácil, es cuestión de conciencia. Entonces a todos los invito para que se diviertan con Al carajo con la enfermedad. Empecemos con directo a la yugular. Al carajo con la enfermedad. Y es que la enfermedad, ¿qué es? ¿Realmente qué es? Es el negociazo. Es un negociazo. Y lo digo por experiencia. Oh, sí. Créame que sí. Es muy fácil decirlo porque se tiene la experiencia. Yo también estuve ahí. Oh, sí, tengo varias cirugías encima y no propiamente de belleza. Eso sí también es una bendición. Y es la siguiente. Nosotros, como en toda la programación que ustedes saben que se tiene en el canal de YouTube, todo está en ese canal. Es la inversión mejor hecha que he podido hacer para que ustedes se empoderen. Acceder a mi canal es completamente gratis. Bueno, la inversión la hice yo, así que aprovechenlo y beba de la fuente. Lo que sí es que es importante entender que a nosotros nos programamos, nos programaron y nos siguen programando. Oh, sí, ese es el negocio. Y es tanta la programación que es... Empecemos primero por los médicos. Los médicos son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos, solamente que es un mundo completamente diferente. Yo recuerdo que hace mucho tiempo en Laboratorios Bussier, en Colombia, nosotros tuvimos una conferencia, sin detalles, ahorita lo más importante es la otra parte. Cuando nos daban a nosotros la capacitación, a nosotros nos daban un catálogo, así, un catálogo de todas las medicinas de médico, medicinas que se recomendaban para esto, para el color del cabello, para el color de los ojos, para no sé qué, ta, 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 ta. ¿Qué hace uno? Uno va y visita al médico, sí señor. Ay, eso fue genial. Uno va y visita al médico y uno dentro de esa programación pensando que está haciendo bien. Ojo, que ni el visitador médico ni el médico tiene la intención, inicialmente la intención de los dos es salvar vidas. Ahora, cuando los consume y nos consume el sistema, realmente nosotros no sabemos qué cantidad de químico le estamos metiendo a nuestro cuerpo. Entonces llega uno, visita al médico, tiene buena relación con el médico. ¿Y qué hace uno? Pues le entrega todas las muestras médicas. Tome. Y el médico, con ganas de colaborarle a usted, pues dice, este dice que es para... sí. Este es para el dedo gordo y este... Y llega alguien con síndrome de dedo gordo y le dice, me dieron este medicamento de un laboratorio, del otro, no sé qué, ta, 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 ta. Tome, ya que usted no tiene recursos, pues tome, se lo regalo. Y por ahí empieza el chiste, que no es tan chiste. Ahora, ¿cómo digo aquí esto? ¿Cómo digo yo esto aquí sin que... Bueno, a mí me importa un carajo que se enteren que esto... los laboratorios son un negociazo.
entre más vendan, pues como todo negocio, mucho mejor. Ahora, que qué le meten a usted el cuerpo, no importa. Lo importante es que se venda. Como decía hace mucho tiempo en una reunión en que uno de esos directores más bellos del laboratorio dijo, es que a nosotros no nos corresponde sanar a nadie, curar a nadie. Nosotros le damos paliativos, le damos algo para que se alivien y regresen, porque si no se nos acaba el negocito. Palabras más, palabras menos. Entonces, los médicos entran en unos concursos, en un hábitat, en una programación en que, pues claro, ese es su mundo. Ya digo, no quiere decir que los médicos, ahora las cosas han cambiado. No quiere decir que los médicos tengan la intención de fregarle a usted la vida. Eso no es lo que estoy diciendo. Ellos quieren colaborarle. El asunto es que eso es otro mundo completamente diferente. Y si esas medicinas fueran tan buenas, así como hago yo, con la hipnoterapia me la coloco yo misma y cuando sé qué tan poderosa es, ahí sí después de que, y tengo un grupo más lindo, una familia, y después de que yo ya he probado en mí una cosa, la otra, otro camino, yo desarrollo cierta experiencia y ahí sí les aviso, estoy lista, ahí lo coloco. Antes no, porque yo misma lo he probado en mi cuerpo. Para que ellos se metan toda cantidad de químicos en el cuerpo, ellos saben que no lo deben hacer. Y entonces es aquí donde voy a ponerles una comparación. Hace el año pasado, el año pasado saqué una serie que se llama El Supervehículo, Sembrando Conciencia, el Supervehículo, en donde hablo de muchos de nuestros órganos y cómo funcionan, qué es lo que hay que hacer y cómo está en la descripción del video. Y eso hizo que tomáramos conciencia exactamente de cómo funciona nuestro cuerpo. Porque hay una cosa que sí es cierta. Nosotros somos esclavos de nuestro cuerpo. Energética y físicamente somos esclavos de nuestro cuerpo. Sin importar que nosotros seamos un alma habitando este cuerpo. Este cuerpo es nuestro envase de restricciones y de empujar a ciertas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros superemos, para que nosotros desarrollemos la habilidad y así como hace algún tiempo salimos de la piscina del victimismo, también salgamos del, de la manipulación y el dominio de nuestro cuerpo. Lo voy a decir como en tercera dimensión, es domar nuestro cuerpo, porque es que nosotros estamos aquí supeditados a lo que el cuerpo nos pida. La comida, ay, yo quiero esto, yo quiero lo otro, quiero dulce. Ay, este gordito de aquí, hay que mandarle echar cuchillo, así, tijerita y todas cosas. Ay, tengo que, porque dependo de mi cuerpo. Y al cuerpo se le obedece. O ustedes han aguantado una hambrecita por ahí. Sí, a usted se le pasa la hora de comer, porque usted está creando, está supremamente divertido, usted le pasa el tiempo, no interesa. Usted está haciendo otras cosas o no está haciendo nada. Y el cuerpo le empieza a pedir comida sin importar que le sirva al cuerpo o no le sirva. Bueno, ahora, nosotros deberíamos de, antes de pasar por tanta clase en tercera dimensión, digo yo, ridícula, que nosotros no utilizamos, porque es que no las utilizamos. O es que quién le saca raíz cuadrada al arroz para hacerlo. O quién le saca geografía a una pieza de carne para poder hacer el almuerzo. O nosotros los que somos empresarios. Yo no estoy haciendo eh, eh, no le estoy poniendo geometría, ni geografía, ni historia patria a esto. Así. Ese tiempo, además de enseñarnos nosotros el poder de nuestras emociones,
A nosotros nos las deberían dedicar a conocernos a nosotros mismos en lugar de perder tanto tiempo en tanta pendejada. ¿Ok? Aprender sobre las leyes del cuerpo sería una de las principales cátedras desde pequeñitos. La emoción, el cuerpo, el poder de la mente, para que cuando nuestros niños crezcan, no me vaya a responder que como usted no iba a ser médico, no le interesaba conocer los órganos, porque eso es ceder su poder, eso es desvalorarse. Conocer su cuerpo era lo primero que tenía que hacer. Yo no lo hice. Yo lo aprendí mucho después y todavía sigo practicando para poder. Yo ya no lo domo. Reconocerlo y con conciencia transmutar lo que hay que transmutar. Entonces, y viene otra cosa mucho más importante. ¿Para qué nos sirve realmente un médico? Un médico a nosotros nos sirve muchísimo tenerlos para que nos diga exactamente qué es y por dónde es que va. Hasta ahí. Ahora, hay que tener conciencia del valor de las palabras. Y cuando usted vaya a hablar con su médico, recuerde que le da a usted un diagnóstico, la posibilidad de una cosa o de la otra. Cuando él a usted le da el diagnóstico, es importante que usted no lo convierta en pronóstico. Porque cuando usted lo convierte en pronóstico, se pone el vestido y usted desarrolla la enfermedad. Es usted. Ahora, dejamos en paz los médicos y ya le dijimos, el sistema los absorbe. Y así como algunos políticos que quieren hacer las cosas de una forma bonita para sacar adelante un país, y el sistema los absorbe, la corrupción los absorbe. No importa la intención que tenga, son muy contaditos los que realmente logran hacer algo. Ahora, cuando lo están haciendo, como está espichando, está ya haciendo lo de la corrupción, entonces todo se voltea contra ellos y ellos en el proceso de defenderse no logran hacer, no logran ejecutar todo lo que entraron a hacer. Así nos pasa a nosotros con nuestros pensamientos. Así nos pasan a nosotros con nuestras emociones. Y desde esos laboratorios crean placebos y crean nocebos. Hay pastillas de azúcar. Ay, son más divinas. Y ustedes las toma y piensa que es una medicina de alta tecnología. Y está tomando azúcar, que tampoco le sirve para el cuerpo. Ok. Los nocebos son los que le hacen daño a usted. Definitivamente tiene consecuencias. Ahora, como se dice en la Biblia, ¿sí? Que no salga una sola palabra y regrese sin haber hecho su obra. Y es aquí donde nosotros nos damos cuenta que hay muchas cosas que nosotros nos ponemos a repetir de una forma muy repetitiva que no nos damos cuenta que somos nosotros los que nos estamos poniendo ese tipo de emociones y represiones. ¿Por qué? Por nuestra percepción. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando Sara nació, ella tiene 22 años ahora, ya, ella me le diagnosticaron a las 8 meses asma. Y entonces a mí me dieron un puff, un chumbilo de esos, un cosito de esos, un inhalador. Y yo la miraba y yo no se la daba. Y le dije, no, mija. Era chiquititica. No, mija. No tengo por qué dejarme esclavizar de una diagnosis. Obvio que otras personas que se dieron cuenta de lo que yo estaba haciendo
Yo hablaba todos los días con Sara y le decía, me encanta que tu respiración esté bien. Me encanta que aspira el fresco esto. Y alguien por ahí dijo, es que la niña es alérgica al polen. Duró 3 días. Y le dije, la niña no es alérgica al polen. La niña está integrada con el polen. Pasó el tiempo y como a los 7 años hubo una vuelta así de una gripe y eso en la escuela. Y ella andaba con los ojitos rojos. Y alguien le dijo, ¿es usted como que tiene alergia? Ya no, ya era varias veces. La llevé donde el médico y el médico dijo, ve, tan raro. Tiene los síntomas de una alergia, más no es una alergia, es una gripe común. Ok. De todas maneras, aquí le doy ese PAF. Bueno, el inhalador en Colombia. A la basura. Luego de eso, también me le recetaron gafas. Y me le dijeron que la niña tenía esto y lo otro. Yo al principio, sí, yo acepté usar esas gafas. Ay, mi chica, ustedes no saben. Y al principio fui esclava de esclavizar a la niña con las gafas. Hasta que encontré el medio y empecé con ella diariamente a repetir lo mismo. Encontré el camino. Ella no volvió a usar gafas. Ni siquiera las gafas de sol la soporta. Y tiene su visión exactamente linda y nítida. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros programamos a nuestros hijos, programamos a nuestros vecinos con lo que le estamos diciendo. Y cuando hacemos el diagnóstico como pronóstico, se lo ponemos completito. Sí, señor. Recuerde que está en la información del video. Recuerde, en la información del video está la serie El Supervehículo. Si no, vaya común y corriente a mi canal de YouTube. Ahora, después de eso, cuando yo llegué aquí, a Canadá hace 15 años, mi hijo mayor resultó con rinitis. No, achit, achit, achit. Le hicieron los exámenes y era alérgico a todo lo que estaba en Colombia. Una cantidad de ácaros y cosas de esas que estaban en Colombia. Y él era de allá. ¿A qué se le pasó? Nosotros no utilizamos una pastilla. No utilizamos un Tylenol. No utilizamos ninguna medicina. En ningún momento. Así que este periodo que pasó del 2019 al 2021 que acaba de pasar, nosotros tampoco, además de las vitaminas y sonreír y caminar, no hubo forma de que a nosotros nos enfermaran los demás, porque ya tenemos la conciencia. Sí, nosotros ya tenemos la conciencia y sabemos la importancia y el poder de la palabra. Los órganos son envases batería. Y dependiendo de cómo usted y reprima y mm, oh, reprima, comprima y restrinja sus emociones, usted va cargando esa vasija que es sus órganos con diferente tipo de energía. Y a medida en que más rabia, resentimiento y se esté quejando, pues le va haciendo más y más y más hasta que lo fisicaliza. Ah, ¿usted qué pensó que eran los cálculos renales? Ay, no, es que se cristaliza. No, son emociones que usted tiene tan frecuentes, tan aferradas que las fisicaliza. Yo conozco un señor lindísimo. Él, él, él era el director de uno de los clubs eh, con el que Gilberto y yo en ese tiempo
trabajábamos. Y a él le iban a hacer una cirugía porque le dieron cálculos renales y tenía que expulsarlos por la uretra. Y estaban tan grandes que dolían. Él lloraba. Y él me decía, un día que lo encontramos, me dice: María, no le puedo recibir el pedido hoy. Estoy muy mal, no me quiero ni parar. De una vez me metí a ver qué fue lo que pasó. Y él no sabía qué era lo que yo hacía. Y le dije yo: esas son estas emociones. Bajémoslas con esencias florales. Además de las esencias florales, le di otras cositas. 8 días después, teníamos que volverlo a surtir. Estaba contento porque ya no le iban a hacer la cirugía y porque ya estaba orinando bien. Le expliqué lo de las emociones y cómo era que lo fisicalizaba, cómo era que lograba hacer más densa esa energía. Y de ahí en adelante aprendió la importancia de tener conciencia sobre sus emociones, en todo sentido. Ahora, no me vaya a decir que porque usted es bueno no le dan las enfermedades. Pues claro, precisamente porque usted supone que usted es bueno. Y es que cuando usted piensa y tiene la etiqueta: yo soy una buena persona, yo sé, usted no tiene coherencia. No tiene coherencia, porque una persona que dice y tiene la etiqueta de que es buena persona, está diciendo: yo no tengo, porque él sí, porque él no, porque es una quejadera. Como no tiene coherencia, también reprime emociones y también las convierte en enfermedades. También conozco otro señor y varios que han llegado a mí por eyaculación precoz y que han llegado a mí por disfunción eréctil. Sí, yo también trato esos temas, claro que sí. Yo soy una mujer, un alma en un envase de mujer. Yo no tengo género, como tú tampoco, así que no te lo creas mucho, que solamente tratas mensajes o temas de solo hombres o solo mujeres. No, no, no. María toma todos los temas. Y, y le habían dicho, le habían recetado Captopril y otras cosas para la tensión alta. ¡Qué veneno! Le mataron la cama, le mataron su alivio sexual, le mataron inclusive la confianza. Oh, sí. Esas pastillas, a todos aquellos que están tomando pastillas para la presión, la tensión alta, créame que su etapa sexual se acabó. Esa es una de las consecuencias más grandes que tiene. O un ansiolítico y verá. Oh, sí. Ahora, yo les voy a decir un par de cosas. Yo tenía por costumbre biodescodificar a todas las enfermedades, a cáncer de mama, esto por un diccionario que hay. Sirve como guía para sacar las primeras capas. Ahora, lo que sí me di cuenta en cada una de las progresiones, regresiones de las experiencias, me di cuenta que el cáncer de mama lo, lo produce una mujer por una cosa y lo produce otra mujer por otra cosa. Y que sí, que es cierto que puede ser en el seno izquierdo y que puede ser en el seno derecho, o que pueden ser las dos. Ahora, no siempre el seno izquierdo programa, es programado en las mujeres de la misma forma. No, señor, la emoción es completamente diferente muchas veces. Que eso sí, la mayoría de los... Bueno, todas las enfermedades son un desvalor. Eso sí se lo digo. Todas las enfermedades son un desvalor, falta de amor propio. Y entonces, ya le digo,
una de esas, en esas regresiones, al encontrar esas memorias traumáticas como diabetes, pongámosle el cáncer de mama. Izquierda, derecha. Ahorita no me voy a poner a decirle para no ponerme a programar cuál es cuál. Por lo general, el cáncer de mama en esos diccionarios está el desvalor, ya sea por los hijos, por el papá, por la mamá, por el... Sí, hay represión de la emoción. Y es que sin que el hombre se lo proponga muchas veces, claro, sé que al hombre también le da cáncer de mama. Entonces, sin que la pareja o el compañero o la otra persona se dé cuenta, cuando hay tanto desvalor de parte mía, el otro vibra también en ese desvalor y no aprecia absolutamente nada de lo que se hace en la casa. Los hijos tampoco. Y esa programación también hay que cambiarla. Ahora, la diabetes por lo general es un síndrome de pérdida, de separación. Pérdida, separación. No importa que usted viva siempre con la misma persona. Su inconsciente sabe que usted no está con ella, que está separado y que simplemente está porque se la aguanta o se la aguanta. O se lo aguanta o se lo aguanta y toda la vida vive ahí. ¿Ustedes qué piensan que es el Alzheimer? Ay. O el Parkinson. Ok. Ahora, pongámosle la enfermedad celíaca, la celiaquía. Ese es un conflicto, tú no puedes procesar. Las personas que tienen el síndrome de la celiaquía, es decir, eh, la, la restricción con el trigo, y es un azúcar que tiene. Energéticamente se cree que es que la persona tiene la percepción de que papá no la quiere, no lo quiere. Papá, el trigo representa al papá, al proveedor. No me quiere mi papá. Ahora, yo he tenido casos en que son programados porque el profesor, y en ese caso reemplazaría, en este caso el papá simbólicamente, el profesor desprecia a un niño y el niño le da celiaquía. También la mamá se separa del papá, consigue otro señor y al conseguir el otro señor el muchachito no sabe para dónde mirar. Este papá no me quiere porque se separó de mi mamá y ahora me toca aguantarme este otro y este otro quiere estar conmigo solamente que como no es mi papá yo no lo dejo acercar al principio. Ojo con las restricciones. Ojo con las restricciones, porque de todas maneras se las cobra o se las cobra. Lo que usted no fisicalice hoy va con el tiempo y eso es lo que tiene el cáncer. Que usted empieza a reprimir, le pone la carga a la célula, le pone la carga a su información en los órganos. Y él se va desarrollando, porque para eso está, para desarrollarse. Usted sembró la semilla tiene que dar fruto. Y sale con el tiempo. Claro está que conozco personas que pueden producir cáncer en 3 horas. Y un cáncer terminal. Ok. El doctor Bruce Lipton, y él tiene toda la razón en esa forma, es que él sabe, él hizo público de que las enfermedades transgeneracionales, las enfermedades hereditarias no existen. Traen cierta información de todo lo que... Ay, es que su abuelito era así, es que su abuelito era así, es que su papá era así, es que su mamá era así, es que fulano era así, que citrano era así. Y resulta que le ponemos la información a nuestros muchachos, a nuestros hijos, a nosotros mismos. Y tenemos que cumplir con ese pacto que hicimos, porque si no, entonces no funciona. No, eso se saca fácil. Y es haciendo conciencia de nuestras emociones. Oh, sí, el doctor Bruce Lipton es el de la teoría de la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Que usted recibe de todo lado y con esta época tan bonita que nosotros empezamos de transformación, entonces usted por estar pensando en todo lo que decían las noticias se lo ponía. Ay, es que este es el número, ay, es que no sé qué, es que tantos electos, es que hicieron, es que les toca porque no sé qué. No, a mí nadie me toca, eso no.
Entonces somos nosotros los que manifestamos nuestras enfermedades de acuerdo a cómo lo estamos repitiendo. A mí me toca lo peor. ¿Por qué a mí? Cuando usted hace esa pregunta, ¿por qué a mí? Y en esta frecuencia, la frecuencia le encuentra todas las respuestas del por qué carajos es que usted merece lo peor. Porque el inconsciente le encuentra las respuestas de acuerdo a la, a la frecuencia en la que usted anda. Si usted anda con el victimismo en la mano, le encuentra todas las respuestas en victimismo. Porque usted no sirve, porque usted no puede, porque usted no sé qué. Y ahí es donde usted queda programado. Bueno, y aquí viene lo más importante. Y digo yo lo más importante porque definitivamente nuestra vida es muy bonita. Nuestra vida es muy bonita. Nosotros somos energía. Somos energía pura. Somos átomos. Somos frecuencia. Busquen dónde está la enfermedad. Encuéntrela. Encuéntrela. Yo lo invito a que tenga conciencia. Papel y lápiz y visite mi canal. Y ahí encuentra el supervehículo. Sembrando conciencia. Porque usted va a aprender de todos y de cada uno. Obvio, no tengo una cátedra de biología porque esos cursos están aparte. Y sí, lo que hay ahí es lo suficientemente profundo en la mayoría de los órganos que usted va a aprender muchísimas cosas. Y lo más importante, la alimentación. Y la alimentación yo no le estoy diciendo ni que sea vegano, ni citrano, ni mengano, ni que tampoco le vaya a dar por vegetarianismo, ni por el canibalismo, ni ser carnívoro, no, eso no es lo que le estoy diciendo. Cuando usted se sienta a comer, tenga conciencia que así sea una lechuga, usted está alimentando a este cuerpo, a esta divinidad, y que es importante que lo haga con amor. Ahí está el secreto. Porque cuando usted se alimenta con amor, usted coge su teléfono, lo coloca a un lado, coge sus audífonos. Yo soy una de las que permanezco con mis audífonos porque yo estudio bastante y además de que estudio, yo hago mis propios audios. Y se dedica a comer. Ahora, si usted está comiendo sola, si usted no está con la familia y usted está comiendo sola, colóquese los audios y colóquese una frecuencia. Puede ser una frecuencia de Raquel Lara Resende, la chica de Brasil que canta, tiene unas vibraciones lindísimas. Contáctela. O me llama y yo le doy el contacto. Y ella le crea inclusive personalizado. Y si no, le compra una de esas vibraciones lindas que ella tiene donde solamente expande amor. Se coloca. Usted almuerza, desayuna, eso. Y que esa integración entre usted, la comida, sea de verdad un orgasmo de vida. Ahora, no crea que porque estamos hablando de lechuga y carne, entonces es que las lechugas no gritan. Claro que sí, son seres vivos. Solo que si usted se alimenta con amor, usted le está colaborando a que esa lechuga también suba en su proceso energético, en su evolución. Cuando usted se come un pedazo de carne y lo hace con amor, usted también colabora en su proceso de elevación. Eso tiene una información aparte muy interesante. Entonces, usted es energía.
Usted es energía. Usted está en un envase hecho de puros átomos, electrones, protones. No se deje programar. Saque las otras programaciones. Ahí también en mi canal hay una cuestión de quiebra de pactos. Eso libera cantidades. Este fin de semana una de las chicas me preguntaba, María, ¿sus terapias son efectivas? Las mías sí. No son 100% efectivas, son 1000% efectivas. El asunto es el siguiente, que como mi misión es entregarle a usted las herramientas, yo se las coloco y ellas a medida en que tú le vas metiendo el amorcito, ellas se van activando. Desde que usted llega conmigo, si usted se queda, va desarrollando su caja de herramientas. Si más adelante así se retire, llega el momento de su transformación, ellas se activan. Solamente que no es como usted piensa que yo sí digo, no hay proceso, viramos la tapioca, viramos la tortilla y lo hacemos más bonito. Lo que sí le digo es que sí, su conciencia no está preparada para ese momento. En el momento en que esté, usted lo va activando de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su frecuencia y de acuerdo al momento de su vivencia. Ok. Entonces, los dejo por ahora y recuerde, eres átomo, eres energía, el poder de la palabra. Tienes gran poder en la palabra. Las emociones no se reprimen. Las emociones se honran y se transmutan. Recuerde que todos sus pensamientos son oro. Hay afirmaciones. Recupere su poder. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Al carajo con las enfermedades. Y al carajo con el negocito, ¿vale? ¿Vale qué vale?